Hola, buenas tardes a todos. Estamos un jueves más aquí en este cuarto webinar del curso gratuito VMware vSphere 5 Online que realiza el blog e2h.net. Y nada, en este webinar nos vamos a centrar en cómo configurar las redes virtuales en vSphere. Esto va a ser válido tanto para versión 3 como para versión 4 como para versión 5 y seguramente también que para versiones posteriores. Nada, el curso de nuevo va a seguir la misma agenda de la habitual, la cual pues la tenéis aquí. De nuevo un poco sobre MIR, veremos conceptos básicos de networking orientado a la virtualización, en este caso con VMware, qué tipos de switches virtuales tenemos, que VMware los nombra como Virtual Switch o vSwitch. También cómo crear y gestionar un vSwitch estándar. Comentaros, hay otro tipo de vSwitch que es el distribuido, pero como es bastante complejo y este curso se está enfocando en aspectos más sencillos, lo veremos someramente, pero no nos centraremos en su configuración. Veremos la seguridad en el Virtual Switch, que esta es común tanto para Virtual Switch estándar como distribuidos. Algoritmo de balanceo del Virtual Switch, nuevamente bastante parecidos entre ambos Virtual Switch. Y por último veremos un caso práctico de una empresa ficticia. Se pondrá un caso y entre todos intentaremos solucionarlo, ver cómo lo hacemos. En este caso práctico intentaremos saber si sale bien, si no pues lo dejaremos. Aquellos que tengáis micrófono y demás pues probaremos a poner voz, a ver si entre todos podemos hablar y yo iré preguntando a los asistentes y que cada uno nos dé, si tiene micrófono, nos dé su opinión y entre todos pues intentaremos resolver el caso práctico para hacerlo así más dinámico y que todos podamos participar. Mientras tanto, pues si a través del chat me podéis ir diciendo quién tiene, quién no tiene micrófono, pues mejor que mejor y quién le apetece o no le apetecería participar en este caso práctico. Pues nada, comenzamos y aquí pues de nuevo sobre mí, que experiencia más de 15 años implementando actualmente productos de VMware y de Microsoft en tema de virtualización. Desde 2004 trabajando en la virtualización, formando parte del VMware Europe en Copenhague en el 2011. También este año estaremos en el 2012 en Barcelona. Eventos de VMware online. Sabéis que hay artículos de virtualización en el blog. Imparto cursos de VMware como este que estamos haciendo, gratuitos, siempre no oficiales. Y nada, certificaciones y galardones como podéis comprobar ahí bajo la foto. Eh, Así que vamos a pasar a la parte interesante. Aquí tenemos, pues, comenzaremos con los conceptos básicos. Son estos que están aquí enumerados, los principales. No hay nada más a lo mejor a tener en cuenta. Y nada, lo vamos a ver, voy a ir nombraros cada uno de ellos. Después lo veremos con una imagen e intentaremos ubicarlos en un diseño. La red física, cuando hablamos de red física, es la red de switches físicos, switches de toda la vida, 10, 100 o gigabits o lo que tengáis, que es donde van ahí nuestros hosts ESX y conectados. Después tenemos la red virtual. Esa red virtual es propia de cada host ESXi, es decir, es la red virtual donde las propias máquinas virtuales se comunican entre ellas y en muchos casos sin necesidad de salir a la red física. Es decir, la red virtual es la que existe en cada host SXI, en la cual están conectadas las máquinas virtuales y como comentamos en ocasiones, bastantes ocasiones, el tráfico no necesita salir de ese host, porque si la comunicación es entre dos máquinas virtuales que están en el mismo host
misma VLAN, por lo tanto, mismo direccionamiento, el tráfico no necesita salir hasta la red física y volver a entrar, sino que se queda internamente en el host. Después tenemos pues el switch Ethernet físico, como su nombre dice, pues formaría parte de la red física, ese switch que es donde está conectado los hosts SXI. Después tenemos el virtual switch estándar y el distribuido. Esos son los virtual switch que se crean dentro de los hosts SXI. Es decir, es donde la máquina virtual se va a conectar para poder salir hacia el exterior. Esos virtual switch es igual que un switch físico, es decir, tiene la misma funcionalidad que un switch físico, solo que en vez de ser físico, está internamente virtualizado dentro del host. Tiene un número de puertos determinado que se puede ampliar. Cada máquina virtual consume un puerto de ese switch virtual y el switch virtual se comunica con el switch físico a través de las tarjetas de red que tiene nuestro host. Es decir, cada switch virtual pues tiene X tarjetas asignadas. Una tarjeta de red, es decir, una NIC, no puede estar asignada a más de un virtual switch. Es decir, cada virtual switch tiene sus propias tarjetas de red. Para hacer un símil, las tarjetas de red junto con el virtual switch, imaginado el virtual switch, sus puertos es los puertos normales de un switch y las tarjetas de red serían los puertos de uplink, que tendría un switch físico, es decir, las tarjetas de red, las NIC, la utilizaríamos como uplinks del switch estándar. Entonces, cuando conectamos nuestros cables desde esas NICs a un switch Ethernet físico, es como si estuviéramos haciendo en cascada o en anillo o como lo configuréis, interconexión de switches. El switch estándar tiene ciertas características que las veremos en la siguiente diapositiva y el distribuido otras. Después tenemos el port group. El port group no es más que hacer una agrupación de puertos. Resulta que es hacer una agrupación de puertos y decidir qué tráfico va a pasar por ella. Si va a ser tráfico de máquinas virtuales o va a ser tráfico de tipo vKernel, es decir, tráfico de servicios que proporciona el hipervisor. El port group, si lo asemejamos al switch físico, viene a ser como en el switch físico damos de alta una VLAN, la VLAN por ejemplo de vídeo y la VLAN de servidores. Pues esa VLAN de vídeo lo que hacemos a posteriori es asignarla a ciertos puertos del switch físico y la VLAN de servidores a ciertos puertos del switch físico. Pues en este caso el port group lo que hace es lo mismo. Cuando das de alta el port group lo asocias a un virtual switch. Cada virtual switch tiene diferentes port group. Y después a ese port group lo puedes crear del tipo máquina virtual, que es de tráfico de máquinas virtuales, tan solo hace de pass-through, deja pasar el tráfico, no hace nada en él, de las máquinas virtuales. Y después tenemos el tipo de vKernel, que siempre un port group de tipo vKernel tiene direccionamiento IP. El de tipo máquina virtual no tiene direccionamiento IP. El de vKernel sí tiene direccionamiento IP. ¿Por qué? Porque es un tipo de puerto que utiliza el kernel del hipervisor. Es decir, lo utiliza el hipervisor para hacer tareas de ciertos servicios. Entonces, si creamos un port group de máquina virtual y tenemos el servidor de vídeo virtualizado, pues crearíamos un port group con la VLAN X. Entonces, sería el mismo concepto que el de un switch Ethernet. Ahora, de todos modos, lo veremos en una imagen. Después tenemos el NIC teaming. Hemos dicho que las NICs se añadían al virtual switch estándar, pues podemos hacer teaming, es decir, poner dos tarjetas en activo o una activa, una pasiva, o podemos poner 3 tarjetas de red, 4, las que deseemos. Y por último tenemos las VLAN, que como sabéis son separaciones lógicas de diferentes redes en un mismo switch para no tener la necesidad de dedicar un switch por cada servicio. Y todo esto, pues, si lo vemos en la imagen, empezamos desde abajo, desde esa nube azul que vemos,
Y ahí tenemos la red física, es decir, Physical Network es nuestro primer punto, la red física. Después tendríamos lo que es la red virtual, que la red virtual estaría en cada host, que vendría a ser todo el tráfico que se mueve dentro del host. Es decir, de esta línea discontinua que tenemos aquí, que separa lo que es físico de virtual, pues aquí estaría esa red virtual y también aquí estaría la red virtual, tanto en un host como en el host 2. Después tendríamos los switches Ethernet físico, que aquí no aparecen, pero imaginaos que sería un switch aquí para estas dos NICs y otro switch aquí, por ejemplo. Tendríamos el Virtual Switch estándar, que el Virtual Switch estándar son estos que veis aquí. Virtual Switch, V-Switch y V-Switch. El distribuido, el concepto sería un Virtual Switch que coge los dos hosts. Es decir, no está partido por aquí en medio. Es un switch distribuido, es decir, es una configuración que se comparte entre todos los hosts. Después tendríamos los port groups, que son estos que aparecen como aquí A, B, C, D y E en ambos switches. Y esos port groups, pues como decía, un port group del que se llama A. Esa A puede ser VLAN de servidores. VLAN 10, pues un port group con la VLAN 10 que se llama servidores. Y la máquina esta y esta están conectadas a ese port group. Están saliendo por aquí, por la VLAN 10. Pasan por el Virtual Switch y ahora, debido al balanceo, saldrán por una NIC o por otra. Llegarán al switch físico, donde también estará la VLAN 10 y ya llegará a toda la red. Tenemos, por ejemplo, un port group del tipo B que no tiene nada conectado. Imaginaos, pues, VLAN de vídeo, la VLAN 20, VLAN C, la VLAN de VoIP. Es decir, los port groups, si son de tipo de máquina virtual, siempre llevan asignada una VLAN. Si no le ponemos ninguna VLAN, cogerá la VLAN nativa que tenga el propio switch físico, es decir, switch físico de aquí. Si no ponemos VLAN a un port group del tipo Virtual Machine, cogerá la VLAN nativa que tenga el switch físico a este nivel. Después tenemos pues la parte de NIC teaming, que es hacer un NIC con dos tarjetas, o un bonding si estamos hablando en temas de Linux, o como lo llamaba VMware en su versión 3 de Virtual Infrastructure. Y después tenemos las VLANs, que es lo que hemos hablado, que asignamos a cada uno de los port groups. Entonces, nosotros cuando creamos un Virtual Switch, lo primero que tenemos que determinar es cuántas NICs vamos a asignar a ese Virtual Switch y qué servicio vamos a querer que salga por ese Virtual Switch. Cogemos y decimos NIC 1, NIC 2, al Virtual Switch 0. Y a partir de aquí, a posteriori, lo que hacéis, una vez que tenéis el Virtual Switch, vais añadiendo port groups del tipo VM-kernel, que son para hacer servicio de VMware, o del tipo standards, del tipo Virtual Machines, si es para que pase el tráfico de una máquina virtual. Aquí nos pregunta Gonzo que si las tarjetas físicas del servidor tendrá que estar con trunking de todas las VLAN que yo estoy asignando los port groups. Así es, Gonzo. Es decir, si tú coges y A, B, C, D y E, como aparece ahí, son 5 port groups, tienes 5 VLANs, 10, 20, 30, 40 y 50. Pues en los enlaces que van conectados a tu physical network, en este caso al switch Ethernet físico, en sus puertos lo tendrás que configurar en modo trunk y después hacer una load de las VLANs que van a pasar por esos cables de red. Nos pregunta Ramón que qué parecido tiene con Cisco Nexus el switch virtual. Vale, Cisco Nexus, para los que no lo sepan, es la nueva gama de switches que tiene Cisco, que se integran con sistemas virtualizados, bien de VMware o de Hyper-V también ahora, y lo que hace es sustituir la capa de Virtual Switch que mete el hipervisor. Es decir, esta capa azul que tenemos la pasa a esos switches. Nexus lo tenéis tanto en Switch Appliance virtual, el Nexus 1000V, que lo podéis montar en una appliance virtual, o Nexus ya de la serie 2000-5000, que son Nexus físicos. Y lo que hace es, en vez de tener que configurar las cosas a nivel de Virtual Switch en la propia consola de VMware, lo que se hace es una configuración a nivel de línea de comando
típica de iOS de Cisco. Lo que viene a hacer el Cisco 1000V o este tipo de Nexus es que, como se integra con la capa de hipervisión, sigue teniendo la línea de comando de Cisco, con la cual los ingenieros de networking se sienten más cómodos y ellos sienten que tienen un mayor control si siguen teniendo su misma consola de gestión, y ellos pueden gestionar el networking en vez de hacerlo el administrador de sistema. ¿Te resuelve eso la duda, Ramón? Vale, y si tenéis alguna duda con este dibujo, porque es muy importante que tengáis claro el concepto, que si empezamos desde abajo hasta arriba, lo primero que tenemos son las NICs. Las NICs las vamos a asignar a Virtual Switch. Una NIC solo puede pertenecer a un Virtual Switch, es decir, un Virtual Switch puede tener muchas NICs, pero NIC que pertenece al Virtual Switch 1 ya no puede pertenecer a otro Virtual Switch. Y por encima del Virtual Switch tenemos port groups, que siempre son necesarios, es decir, las máquinas virtuales no se pueden conectar directamente al Virtual Switch sin tener port group. Se necesitan port group, y esos port groups son los que se configuran las VLANs para segmentar diferente tipo de tráfico. A continuación vamos a ver qué tipo de switches virtuales tenemos. Como podéis observar, tenemos los switches estándares y los switches distribuidos. Diferencias entre ellos, pues el Virtual Switch estándar está disponible con cualquier licenciamiento, es decir, es el Virtual Switch que viene de serie para poder configurar en cualquier hipervisor SXI. Su configuración resulta fácil, si tenéis los conceptos anteriores, claro, pues resulta bastante fácil. Y después, pues la gestión puede resultar bastante pesada, porque el Virtual Switch se gestiona de forma individual en cada host. Es decir, entra un nuevo servicio que puede ser pues una VLAN para recursos humanos, y si tenéis 3 hosts SXI tenéis que darla de alta en cada uno de los hosts SXI. ¿Qué ocurre si ya empezamos con entornos medianos o entornos del tipo IaaS, es decir, infraestructura como servicio, que se están dando de alta a muchos clientes, aunque tengamos pocos hosts? Imaginaos, tenemos 3 hosts SXI, pero tenemos, por ejemplo, pues 512 GB de RAM por cada host y podemos albergar bastantes máquinas virtuales. Pues imaginaos que por cada cliente tuviéramos que dar de alta su VLAN. Sería un engorro. Tenéis que estar, aunque sea tan solo 3 hosts, como hay que crear muchas VLANs, tenéis que estar creando un port group por cada VLAN, un port group por cada VLAN. Y si tenéis 100 clientes, tenéis que crear 100 port groups en cada host. En total, 300 veces la misma operación. ¿Qué ocurre? Que tenéis el riesgo de que se sufra fallos debido a que se ha tecleado mal el nombre en un Virtual Switch del host 1, o se ha tecleado mal el nombre del port group. Muy importante, los nombres tanto de Virtual Switch como de port group han de ser los mismos, minúscula, mayúscula, es decir, es sensible, ha de ser los mismos nombres entre todos los hosts del clúster que vayan a trabajar con esas máquinas virtuales. Después tenemos los switches distribuidos. Este tipo de switch tan solo está disponible con la licencia Enterprise Plus, es decir, con la licencia más alta de VMware. Solo estos switches se utilizan y están disponibles con la licencia más alta de VMware. Es necesario para su configuración, para su mantenimiento, de que vCenter esté disponible. Es decir, si no tenemos vCenter Server, no tenemos acceso a esa configuración, ni tenemos acceso a crear nuevas port groups, ni a gestionar VLAN, ni nada. En versión 4 ocurría que si encima vCenter Server sufre un fallo y no está disponible y tenéis switches distribuidos configurados, si un host se reiniciaba mientras que Virtual Center estaba apagado, no era capaz de coger la configuración de networking, por lo que había bastantes problemas, ya que las máquinas virtuales no eran capaces de sacar el tráfico. Ya en vSphere 5 se ha mejorado el mecanismo
de los switches distribuidos y si vCenter se cae y un host sufre un reinicio, no hay problema porque tiene una caché que se guarda en almacenamiento y tiene la capacidad de poder volver a configurar este switch distribuido. Pero mientras que vCenter esté caído, no se puede gestionar los switches distribuidos, ni crear, ni configurar, ni dar de baja, ni nada. Nos pregunta Gonzo, para la configuración estándar no es necesario tener vCenter. No. Es decir, como dice ahí, está disponible con cualquier licenciamiento, ya tengas o no tengas vCenter. Es innato, viene de serie, es el método de switch que tiene el propio hipervisor. El switch distribuido es una mejora que existe cuando tenéis muchos hosts. Es decir, como dice en el punto 4 de los switches distribuidos, configuración consistente entre todos los hosts. Es decir, el switch distribuido lo que consiste es, tenéis una consola donde dais de alta las NICs, el virtual switch igualmente y los port groups. Y lo que hace es decirle, distribúyemelo a todos los hosts. Entonces no tienes que ir un host a otro host haciéndolo a mano, sino desde una única vez se puede distribuir a todos los hosts a la vez, siendo la configuración homogénea. ¿Qué ocurre? Estos switches distribuidos, echarlo a andar no es nada trivial, es decir, requiere cierta configuración que suele ser difícil y necesita de experiencia o leer y tener bastante claro los conceptos. Y después el Virtual Switch pues también tiene ciertas funcionalidades avanzadas que no tiene el Standard Switch, como que es capaz de gestionar QoS entrante, tiene un método más de balanceo del tráfico, pero los switches distribuidos están enfocados a grandes despliegues donde se están metiendo host o VLANs constantemente y se requiere configuración consistente entre todos, porque como comentaba, si existe alguna incongruencia entre los nombres de port groups o virtual switch de diferentes hosts, imaginaos, se os cae un host, la máquina tiene que arrancar en otro host y si el virtual switch tiene el nombre mal, esa máquina no va a tener va a arrancar pero no tiene red y no va a poder comunicarse. Entonces, muy importante que siempre que deis de alta por groups, comprobéis que los nombres son consistentes entre todos los hosts. ¿Alguna duda por ahora? Ahora pues viendo los diferentes tipos de Virtual Switch y como comentábamos al principio que nos vamos a centrar en los estándar, vamos a ver pues cómo crear y gestionar un Virtual Switch. Primero lo que necesitamos saber es qué servicios necesitamos. Cuando vamos a configurar el networking en nuestra infraestructura o vamos a diseñar una infraestructura para un cliente, necesitamos saber qué servicios necesita el cliente. Es decir, necesitamos máquinas virtuales, necesitamos gestión, tenemos almacenamiento NFS o iSCSI, tenemos alta disponibilidad, vamos a utilizar vMotion, necesitamos para fault tolerance. Es decir, estas preguntas las tenéis que hacer para así poder tener una configuración exacta y saber qué recursos necesitáis. Por ejemplo, pues necesitamos típico tráfico que seguro que siempre hace falta. Máquinas virtuales y gestión. Ese tráfico siempre es necesario. Cuando se instala SXI de forma predeterminada, siempre crea un puerto de gestión, que es el que vosotros utilizáis para acceder a través de la consola de vSphere Client o a través de HTTPS para poder bajaros el cliente, y un puerto de máquinas virtuales que de forma predeterminada se llama VM Network. Este primer puerto no lleva VLAN ni nada, utiliza la VLAN nativa y sale por la misma interfaz que sale el puerto de gestión, es decir, comparte la misma NIC, mismo direccionamiento y todo. Después, pues, si necesitamos NFS o iSCSI, necesitaremos, pues, entonces NICs para poder configurar este tráfico. Si queremos HA, que es alta disponibilidad, este tráfico viaja a través de la red de gestión, es decir, HA viaja a través de la red de gestión. Si queremos tener vMotion, dedicar tarjetas físicas para vMotion o no. Y si queremos fault tolerance o no, pues dedicar
NICs físicas o no. Comentaros que cuantas más NICs podáis poner siempre a vuestro host SXI, a cada host, mejor que mejor. Porque al tener bastantes NICs en las cuales poder elegir, nos permite poder seccionar el tráfico y tener asegurado un ancho de banda para cada tráfico. Normalmente, como mínimo, se recomiendan 6 NICs. Y ahora veremos más o menos el porqué. Pero a partir de 6 NICs es un número ideal que permite jugar bastante con los diferentes tráficos que van a salir del host SXI. Una vez que sabemos qué tráficos queremos utilizar, una vez que sabemos qué tráfico queremos utilizar, tenemos que saber si lo queremos redundar o no. Por ejemplo, el tráfico de máquinas virtuales, ¿lo necesitamos redundar? Pues un tráfico crítico. Es decir, si se nos cae, y tan solo tenemos una NIC, si se nos cae el enlace de esa NIC, las máquinas virtuales ya no pueden salir. Por lo tanto, es un tráfico crítico, necesitaría ser redundado. La gestión, ocurre lo mismo. Si se nos cae gestión, no podemos acceder. Por lo tanto, también sería importante que la gestión estuviera redundada. Lo mismo ocurre si tenemos almacenamiento en FS o esCASI. Como nuestras máquinas virtuales están todas alojadas en un almacenamiento externo, si no tenemos acceso a ese almacenamiento externo, nos da igual tener los hosts más grandes del mundo, que si las máquinas virtuales están ahí alojadas, no podrán acceder a esos almacenamientos para poder ejecutarla. Por lo tanto, también sería un tráfico que debería estar redundado, es decir, al menos 2 NICs. Alta disponibilidad, HA, pues como hemos dicho que va por el tráfico de gestión. Si estamos redundando gestión, ya tenemos redundada HA. vMotion, ¿debería estar redundado o no debería estar redundado? Depende del ambiente, depende de los servicios que se utilicen. Pero por ejemplo, el que se caiga vMotion, lo único que ocurre es que no vas a poder migrar máquinas virtuales durante ese momento. Tampoco se está continuamente migrando máquinas virtuales de un lado a otro, pero como digo, depende del entorno. Si son entornos muy críticos, muy exigentes, posiblemente si están haciendo uso de DRS para tener bien balanceados los recursos, si no tenemos vMotion, no se podrán migrar las máquinas virtuales para balancear bien los recursos. Y por ejemplo, Fault Tolerance también requiere su propia NIC. Y como Fault Tolerance lo que hace es tener la ejecución de la máquina que está en el host A, tenerla también ejecución en el host B, pero en modo standby, por si se cae en el host A, seguir funcionando en el host B. Fault Tolerance no tiene parada, la máquina virtual ahí no tiene parada, es decir, mientras que HA sí tenía parada porque la máquina se tiene que arrancar desde cero, con Fault Tolerance no tiene parada. ¿Qué ocurre? Como Fault Tolerance tiene que estar constantemente mandando el tráfico de la máquina A, del host A al host B, de todo lo que ocurre para que esté sincronizado, es una interfaz bastante crítica, que tiene que estar redundada y siempre disponible con su propio tráfico. ¿Cómo se configura un Virtual Switch estándar? Pues bastante sencillo. Tenemos que ser conscientes de qué NICs físicas vamos a elegir, creamos el Virtual Switch y a posteriori creamos los port groups. Si tenéis por ahora alguna duda o algo, lo comento porque vamos a comenzar a ver cómo crear un Virtual Switch con las NICs y demás. Gonzo nos preguntaba por el chat que en un ambiente de laboratorio, ¿qué hardware necesitamos como mínimo? Es decir, respecto a las NICs. Pues yo en mi caso, Gonzo, tengo 2 NICs, las típicas que vienen integradas en placa, que es bastante común hoy en día encontrar por lo menos 2 NICs. Y en mi caso también porque quise tener otras NICs para poder separar el tráfico. En este caso de almacenamiento compré, creo que en total tengo 4 puertos. Compré una Intel Dual Pro, que son bastante económicas, y creo que en total tengo 4 puertos. Ahora lo veremos. Los 2 de placa y esa Dual Port que tengo. Pero en principio con 2 puertos tendrían más que suficiente si quieres hacer pruebas de balanceo de carga y demás, porque al fin y al cabo en un laboratorio no necesitas rendimiento. Entonces no tienes por qué tener los tráficos dedicados por cada NIC. Y dice que nos agrega la pregunta, ¿y un switch con VLAN? En mi caso yo tan solo tengo un switch. Me compré un HP, un antiguo, un antiguo 3Com de 24 puertos a gigabit
y bastante económico este switch. Si le consigo ver el nombre, te lo digo, un 1910 creo que es decir, los switches más económicos que hay de HP, que son antiguos 3Com. Sí, sí, estos switches soportan VLAN. Así pues conseguirías tener los tráficos dedicados como quieres. Vale, pues vamos a pasar a ver cómo se configura un Virtual Switch. En este caso nos vamos a conectar al host directamente. Nos iríamos a nivel del propio host, lo marcaríamos, nos vamos a la pestaña Configuration y aquí a Network Adapters. En este momento, como podéis comprobar, el host tiene 4 NICs. 4 NICs. De las 4 NICs, como podéis comprobar, ya hay 2 usadas. ¿Por qué sabemos que están usadas? Por el switch. Aquí en switch nos dice que ya está usada por el Virtual Switch 0 y que ya está usada por el Virtual Switch 1. Tenemos 4 NICs. Aquí nos suministra información de cómo está conectada. Está negociado a 1000 full. Tiene esta dirección MAC con estos rangos de direccionamiento y si soporta Wake on LAN o no. Una vez que sabemos las NICs, daros un consejo. Cuando vayáis a desplegar en un cliente, aseguraos siempre de identificar las NICs. Es decir, durante la instalación de SXI, cuando termina la instalación en la consola, te permite elegir qué interface están disponibles. Entonces, si vas seleccionando los interfaces y viendo cuáles hacen link y no hacen link, podéis detectar qué nombre de VMNIC le ha asignado a cada NIC. ¿Por qué digo esto? Porque si la tarjetería dentro de cada servidor está ubicada en diferentes puertos PCI, las IRQ pueden asignar nombres diferentes a cada NIC. Entonces, en el host 1 la VMNIC 0 podría salir por la Intel y en el host 2 la VMNIC 0 podría salir por la Nextstream en vez de por la Intel. Entonces, importante que identifiquéis los puertos en ambos, todos los servidores SXI para que no os llevéis sorpresa después a la hora de configurar la red. Una vez que tenemos identificadas las NICs, nosotros vamos a trabajar con la NIC 2 y la NIC 1. Nos vamos a Networking y aquí, por ejemplo, para este laboratorio ya he creado 2 Virtual Switch. Esta es la apariencia de la configuración de red. Tenemos un Virtual Switch estándar llamado Virtual Switch 0, que es el que crea de forma predeterminada, como hemos dicho, la instalación de SXI. Lo podéis comprobar aquí, que aquí tenéis la VM Network, que era la predeterminada, y la Management Network. Como podéis observar, esta está asignada aquí a su derecha con el adaptador físico VMNIC 0. Abajo tenemos otro switch estándar, en este caso Virtual Switch 1, que está conectada a la VMNIC 3, adaptador físico VMNIC 3. Dentro, esta capa de aquí es el Virtual Switch, es decir, la capa gris es el Virtual Switch. Y estas patas son las NICs que conectan a ese Virtual Switch. A este nivel tenemos los port groups. Tenemos un port group del tipo Virtual Machine, es decir, vimos que teníamos port group del tipo Virtual Machine y VM kernel. Del tipo Virtual Machine que se llama VM Network y dentro de él hay 5 máquinas virtuales que son estas. Y te dice si está en ejecución o no. Y después tenemos un port group del tipo VM kernel de los que tenían direccionamiento, que es la red de gestión. Esta es la IP por la cual accedemos, la 1.10, que es la IP del host. Y aquí pues tenemos lo mismo. En este caso también un port group del tipo VM kernel porque necesitamos una dirección para poder conectarnos a nuestro almacenamiento iSCSI. Pues nosotros, utilizando la NIC 2 y la NIC 3, vamos a crear un port group, un Virtual Switch y posteriormente port groups. ¿Cómo damos de alta un nuevo Virtual Switch? Pues aquí a la derecha tenéis añadir red. Hacéis clic y en añadir red nos da 2 opciones. Si va a ser un Virtual Switch que primeramente va a tener tráfico de máquinas virtuales o es un Virtual Switch
que primeramente va a tener tráfico para servicios como vMotion, iSCSI, NFS o la gestión del host. Y aunque no aparezca aquí, también hace falta Virtual Switch de tipo vmkernel para fault tolerant. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a crear un Virtual Switch que va a tener por ahora tan solo tráfico de máquina virtual. No quiere decir que a posteriori no pueda también convivir tráfico vmkernel, pero esto primero es que crea un Virtual Switch y seguidamente te crea el port group. Lo hace todo en el mismo paso. Entonces, nosotros vamos a crear un Virtual Switch de tipo máquina virtual, porque va a mantener tráfico de máquinas virtuales, le damos a siguiente, y ahora nos dice qué NICs están disponibles o si queremos utilizar otras ya existentes. Nosotros vamos a crear el Virtual Switch por ahora para ver todos los pasos con una única NIC, con la NIC 1, pero podríais elegir las dos NICs a la vez. Y como veis aquí abajo, se va creando, en este caso sería un teaming de dos tarjetas. Y dice que va a crear un Virtual Machine por group, porque le hemos dicho que es del tipo Virtual Machine, que se va a llamar VMNetwork 2. En este caso nosotros comenzamos con una única NIC, le damos a siguiente, le facilitamos un nombre a nuestro Virtual Switch, en este caso lo vamos a llamar test, y aquí una VLAN. Como os comentaba, si no ponemos ninguna VLAN, cogerá la nativa que tengáis en el switch físico externo, en el switch físico. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, la VLAN 10. Le damos a siguiente, nos dice que con el adaptador físico VMNIC 1 vamos a crear un Virtual Switch, parte gris, que tiene un port group del tipo máquina virtual que se llama test y lleva la VLAN 10. Le damos a finalizar y como podéis observar nos ha creado un nuevo Virtual Switch del tipo estándar, que estamos con los estándar, que se llama Virtual Switch 2, con una NIC, en este caso la 1, que esta X quiere decir que no tiene conexión de red, y nos ha creado un port group del tipo máquina virtual llamado test con la VLAN 10. A partir de este momento, si nosotros le damos red a esta NIC, ya nos podríamos ir a una máquina, le damos botón derecho y la editamos, y en la red de la máquina virtual desplegamos y ya tenemos test. Lo que os comentaba, imaginaos que tenemos dos hosts y hemos creado el port group test tanto en el host 1 como en el host 2, pero en el 2 lo hemos nombrado test en minúscula. Si vosotros aquí, por ejemplo, elegís test, le dais a OK y os vais, por ejemplo, ahora al propio port group y lo editáis, si no recuerdo más, salía un error, porque ya lo han puesto por seguridad, ya que detecta máquina. Vale, no es así. Y nos vamos a la red, nos aparece en blanco, es decir, esta máquina cuando arrancase no tendría red. Ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Si tenemos host 1, que el port group se llama test con mayúscula, y en el host 2 se llama test en minúscula, aunque se llamen igual, es sensible a mayúsculas y minúsculas. Esta máquina arrancaría pero no tendría red. Si desplegamos, aquí tenemos test. Tened mucho cuidado con la nomenclatura de los port groups. Le damos a OK y ya estaría, por ejemplo, pues, en este port group. Ahora, ¿qué otra cosa hemos visto? Pues que podíamos facilitarle redundancia al Virtual Switch, o que podíamos asignar también por group del tipo vmkernel. Ahora vamos a coger, nos comenta Gregorio, pese que en el sumario aparezca T, sí, es decir, por ejemplo, aquí, si editamos la máquina, en el summary nos dice que pertenece a test, porque esto lo que hace, lo está leyendo Gregorio del punto VMX, del fichero de configuración de la máquina, lo lee de ahí. Entonces, cuando haces OK, guarda esa configuración ahí, y cuando haces un edit de la máquina, lee la configuración del punto VMX. Entonces, si de nuevo editamos
y le ponemos como estaba al principio y volvemos a editar la máquina, esta configuración la está leyendo del punto VMX y entonces no lo puede asignar a ningún network label hasta que no la volvamos a cambiar. Se quedaría sin red. Hemos dicho que ahora vamos a crear un port group del tipo vmkernel dentro del Virtual Switch 2. Comentaros, esta parte de aquí arriba de Add Networking solo es para añadir nuevo Virtual Switch con NICs. Es decir, ya que tenemos Virtual Switch, si queremos añadir port groups es a partir del properties de cada Virtual Switch. Ahora le damos a properties. Tenemos nuestro Virtual Switch que, como os comentaba, era como un switch físico. En este caso se crea de forma predeterminada el primero con 120 puertos. Tenemos 120 puertos disponibles. Y ya tenemos la máquina Windows 2008 R2 estándar SP1 que ya ha consumido un puerto. Nos queda 119. Y tenemos aquí nuestro port group con la configuración. Vamos a añadir un segundo port group. Le damos a añadir. Le elegimos del tipo vmkernel. Le damos a siguiente y ya, como podéis observar, aquí abajo nos dice, nos diferencia entre el Virtual Machine Port Group y el vmkernel. Le damos un nombre, vamos a llamar vMotion, le decimos que la red de vMotion va por la 20, VLAN 20, y le marcamos que este tráfico, que este Port Group es para vMotion. ¿Qué es para Fault Tolerance? Quitamos y marcamos. ¿Qué es para Management? Marcamos. Ciertos tráficos pueden convivir juntos. Decimos que para vMotion. Le damos a siguiente. Le asignamos una dirección IP y una máscara. El gateway se deja el predeterminado. Le damos a siguiente. Nos dice cómo va a quedar. Le damos a terminar. Ya tenemos el Virtual Switch 2. Ya tenemos Virtual Switch 2 con dos port group, uno del Virtual Machine y otro de tipo vmkernel. Este tiene VLAN 10, es decir, port group llamado test con VLAN 10 y tiene la máquina virtual conectada a tal. Y vMotion tiene esta dirección IP por la VLAN 20. ¿Qué ocurre? Este tráfico tanto de la máquina virtual como de vMotion va a salir por la NIC 1. Si lleva VLAN 10 y VLAN 20, donde esté conectada esa NIC en el switch físico, tendréis que configurarlo en modo trunk y poner VLAN 10 y 20 como permitida. Y lo siguiente que vamos a hacer antes de pasar a la siguiente slide, y si tenéis alguna duda, es añadir una segunda NIC para tener tolerancia a fallo. Le damos a propiedades, nos vamos a la pestaña de adaptadores de red, nos aparece que por ahora tan solo tiene uno, le damos a añadir y elegimos NIC 2 que estaba libre. Aquí, como podéis observar, dice adaptadores sin uso y adaptadores que ya están usados. Si elegís uno usado, se lo quita a ese Virtual Switch y lo deja sin adaptador. Nosotros elegimos el 2, le damos a siguiente, lo dejamos de forma predeterminada porque ahora veremos el método de balanceo, le damos a siguiente y finalizamos. Y ahora ya tenemos dos NICs asignadas a ese Virtual Switch. El tráfico ya podría salir por ambas NICs y si se cayese una, estaría la otra funcionando. Si tenéis por ahora alguna duda, de acuerdo, no hay ninguna duda, pues vamos a ver ahora la seguridad que existe en el Virtual Switch. Comentaros, la configuración que hagáis en el Virtual Switch, los port groups la heredan. ¿Por qué? Porque el Virtual Switch es el padre y los port groups son los hijos. Entonces, todo lo que hagáis a nivel de padre se hereda a los hijos. De todos modos, podéis sobreescribir la configuración en los port groups y decir, sobreescríbeme esto y no heredes lo que llegue del padre. Dicho esto, a nivel de seguridad,
tenemos 3 elementos a poder configurar. Esos elementos es el modo promiscuo, el cambio de direcciones MAC y la transmisión de tráfico que saca una máquina virtual, es decir, tráfico desconocido. El modo promiscuo lo que permite, si lo habilitáis, que de forma predeterminada, deciros, de forma predeterminada estos 3 tipos, el modo promiscuo está deshabilitado y el MAC Address Change y el Forget Transmit están habilitados. El modo promiscuo lo que permite es capturar tráfico de máquinas virtuales que se encuentran en el mismo Virtual Switch y misma VLAN. Es decir, mismo Virtual Switch y misma VLAN. Permite capturar tráfico de esas máquinas virtuales. Decir que si es mismo Virtual Switch es mismo host. ¿Qué nos permite el MAC Address Change? Controla el tráfico que recibe una máquina virtual. Es decir, el MAC Address Change en lo que se basa es que alguien pueda cambiar la dirección MAC, que tiene la máquina virtual. Imaginaos que queréis y decir, en esta máquina queréis capturar tráfico y os ponéis una MAC de otra máquina virtual que hay en la red y os hacéis pasar por ella. Pues el MAC Address Change lo que evita es que si tú haces ese cambio de MAC no puedas recibir tráfico en la máquina virtual. ¿Por qué? Porque el hipervisor comprueba que la MAC que tiene en el fichero .vmx es la misma que tiene la máquina virtual configurada. Si no es la misma, pues no puede recibir la máquina virtual tráfico. ¿Qué ocurre? Como en servicios de Microsoft, en este caso el NLB, si lo tenéis configurado en Unicast, como tiene que compartir direcciones IP, por lo tanto MAC iguales, ocurre que MAC Address Change lo tenéis que tener como permitido. De forma predeterminada las 3 opciones deberían estar en rechazadas, porque nada de esto se debería permitir. De forma predeterminada, VMware te lo pone modo promiscuo rechazado y las otras 2 como habilitadas. Hacen esto porque el tenerlo como rechazado le supone suficiente llamada en el soporte de incidencia, ya que gente que monta NLB pues no le funciona o cualquier otro tipo de necesidad. Entonces esas las ponen como permitidas, pero todas deberían estar como rechazadas. Después tenéis el Forget Transmit, que lo que hace es comprobar el tráfico que va hacia una máquina, en este caso que va a enviar la máquina virtual. Controla que el tráfico que manda la máquina virtual es legítimo y se está mandando desde la dirección que está comentando, que realmente es ella. Son métodos nos pregunta Ángel y Ramón nos pregunta qué es NLB. NLB es un producto de Microsoft, el Network Load Balancing, que lo que hace es un balanceado de carga de servicios. Y Ángel nos dice que si es multicast, si es necesario. No, si es multicast, no es necesario el tener habilitado el MAC Address Change. Lo puedes tener como rechazado. Pero si es unicast, sí es necesario. ¿Qué ocurre? Pues lo que decíamos, el Forget Transmit lo que hace es comprobar que el tráfico que está mandándose concuerda con la MAC que tiene la máquina virtual y que no ha tenido una MAC diferente. MAC Address Chain comprueba tráfico que recibe la máquina. Forget Transmit comprueba tráfico que manda la máquina. Si en ambos cambiáis la MAC, el primero, el MAC Address Chain, lo que hace es que no recibas tráfico y el Forget Transmit no te permitiría mandarlo. ¿Alguna duda con esto? Para diseñar redes de forma segura, si estáis viendo temas de DMZ y demás, tenéis este enlace, que es un PDF, donde vienen buenas prácticas y diferentes opciones de diseño
que os facilita la configuración y haceros una idea de lo que necesitáis o no. Aquí tenéis bastante información para buenas prácticas de cómo conseguir zonas virtuales seguras y si vais a usar DMZs, NICs, cómo configurarle y demás. Un documento bastante interesante. Pues nosotros vamos a ver ahora esa parte de seguridad donde se encuentra. Nos vamos a nuestro Virtual Switch, le damos a propiedades y sacamos las propiedades del Virtual Switch. Le damos a editar. Y en la pestaña de seguridad nos aparece, como decíamos, las tres opciones. La opción de modo promiscuo, MAC Address Change y Forget Transmit. Esta la pondríamos todas como rechazar. Le damos a OK. Antes de darle OK, vamos a comprobar que los port groups, aquí a la derecha, os sale un resumen, está heredando lo que tiene el Virtual Switch. Entonces, de forma predeterminada queremos todos los port groups que se creen tienen que estar securizados. Todo rechazado. Le damos a OK. Y ahora veréis que si damos a test, nos aparece todo como rechazado, lo ha heredado. ¿Qué ocurre? Si en test tenemos un servidor NLB, podemos coger, abrir test, elegir seguridad y sobreescribir la configuración heredada para que nos funcione nuestro servidor NLB en modo unicast. Le damos a aceptar y este sí permitiría ese tipo de tráfico, aunque esté rechazado a nivel de Virtual Switch. Vista la parte de seguridad, vamos a ver los algoritmos de balanceo del Virtual Switch y su modo de failover. Los algoritmos nos permiten determinar cómo el tráfico se va a distribuir por las NICs y cómo se reencaminará si se produce un fallo. Es decir, en nuestro port group ahora mismo tenemos dos NICs. Dependiendo del algoritmo de balanceo que elijamos, nos mandará el tráfico por una NIC, por otra o por las dos a la vez. Es lo que vamos a elegir. Y también decidiremos cuando se caiga una de las dos NICs qué va a ocurrir, qué va a hacer, cómo se va a comportar el teaming para mandar el tráfico. En esta política de balanceo de carga, lo que se controla siempre es la salida del tráfico. Siempre controlamos cómo se balancea el tráfico saliente desde el hipervisor. Es decir, el tráfico entrante tiene que estar gestionado, su algoritmo de balanceo, por el switch físico. Nunca se gestiona desde el hipervisor el algoritmo que manda el tráfico desde el switch físico. Después tenemos lo que es la detección de fallo, es decir, cómo detecta la interfaz NIC que se ha perdido enlace o que no tiene comunicación. Pues existen dos opciones. Tenemos lo que es monitorizando el estado de los adaptadores, es decir, link status, está detectando si pierde el link, como nos aparece a nosotros con el aspa roja, pues él lo detectaría eso como una caída y entraría en funcionamiento el método de balanceo. O mandando marcas, los que son unos herbits, unos señuelos o como lo queráis llamar, por los adaptadores. Eso se llama la opción de beacon probing. Eso lo que hace, necesitáis mínimo 3 NICs en el Virtual Switch para poder elegir ese tipo de detección de fallo. Aunque se puede hacer con 2 NICs o incluso con una, no es una buena práctica porque el beacon probing lo que hace es mandar una marca, la saca por las 3 NICs a la vez y todas tienen que recibir esos paquetes y dar el OK de que esos paquetes se han recibido. ¿Qué ocurre? Si de esas 3 NICs no se recibe el paquete de una de ellas, coge y la da de baja, la pone como down y ya no entra en juego en el algoritmo de balanceo. ¿Qué ocurre? Si tan solo lo hicierais con 2 NICs, si se pierde el tráfico de una, ninguna de las dos va a saber quién realmente ha perdido el tráfico. Es decir, ninguna de las dos va a saber si ella ha sido la que ha perdido o la ha perdido otra. Por eso necesitáis 3 NICs, porque al menos 2 siempre sabrán si esa realmente
está offline o no. Y después, pues el orden de las NICs. Podemos tener las dos NICs en activas, podemos tener una NIC en activa, otra en espera, o podemos tener una NIC activa y otra sin usar. Y esto, pues, ¿cómo es mejor? Viéndolo en la práctica, nos vamos a nuestro Virtual Switch y editamos de nuevo el Virtual Switch. Y nos vamos a la opción de NIC Timing. Aquí tenemos la primera opción que comentamos, el balanceo de carga. En este balanceo de carga, si desplegamos, tenemos esas 4 opciones. Si fuera un switch distribuido, tenemos una más, que es según la carga que tenga el adaptador. Esta primera opción lo que hace es sacar una máquina virtual por una NIC, otra máquina virtual por otra NIC. Es decir, le asigna un primer puerto y siempre saca la máquina virtual, su tráfico, por esa NIC, a no ser que se sufra una caída y la sacará por la redundada. El balanceo según el hash IP sí permite sacar tráfico por las dos NICs a la vez, porque lo que hace es un hash de la dirección IP origen-destino y como esos hash pues van a ser diferentes, permite hacer un balanceo entre las dos NICs. Comentar que para la opción Port ID y para la opción MAC hash no es necesario configurar ningún tipo de Ether Channel ni nada en los switches físicos. No hace falta configurar nada en los switches físicos. Pero si utilizáis la opción de IP hash, los switches físicos tienen que soportar el interswitch linking, es decir, poder hacer Ether Channel con un puerto de un switch más otro puerto de otro switch diferente. El hacer un stacking, muchos switches, el stacking que hacen es tan solo administrativo, de gestión. Es decir, no permite hacer un Ether Channel ni un LACP con un puerto del switch 1 y un puerto del switch 2. Necesitáis, para utilizar IP hash, que los switches soporten hacer ese Ether Channel o ese LACP entre puertos de diferentes switches. Ramón nos pregunta que si las tarjetas tienen que ser iguales para estas opciones. No, no tienen por qué ser iguales. De hecho, hay una buena práctica que recomienda que se utilicen tarjetas en el mismo host de forma diferente, que sean de diferente fabricante, por si hubiese un error en el driver, no te afectara en todas las tarjetas y por lo menos tendrías tarjetas que estarían vivas porque tienen otra versión de driver. Y lo que también se suele hacer como buena práctica, si vas a coger dos NICs para sacar tu tráfico de máquina virtual, nunca cojas dos NICs, es decir, los dos puertos que no estén en una única NIC, porque si se te cae esa NIC, has perdido los dos puertos. Entonces lo que se hace es se coge un puerto de una NIC y otro puerto que esté en otra NIC física. Así te asegura que si se rompe la tarjeta física, por lo menos otra tarjeta física sigue funcionando y tienes por ahí el tráfico. Siempre se evita que los Virtual Switch, sus NICs, convivan en la misma tarjeta PCI, a no ser que sea estrictamente necesario. El balanceo por MAC hash es igual que el Virtual Port ID, tiene algo más de mejora, pero supone mucha carga para el hipervisor tener que estar haciendo MAC con el hash y una vez que le asigna un puerto, pues siga saliendo por el otro, por el que se le asigne, y el modo explícito que nosotros decidimos si sale por una NIC o sale por otra. De forma predeterminada dejamos el port ID. Después veíamos que cómo iba a detectar el que se caiga un enlace. Pues aquí tenéis o link status only o el beacon probing. Pues elegís, en este caso como son dos NICs, elegimos el link status only. Si notificamos a los switches cuando se produzca la caída de una NIC de ellas. Esto lo que hace es, si tenéis estas dos NICs activas y se cae una, la NIC que está activa manda por ahí un paquete ARP para informar que a partir de ahora
todas las Macs están disponibles por ese otro puerto. Entonces el switch se da cuenta que está viendo la misma Mac por dos puertos distintos, la borra de una y la deja en el puerto nuevo, para que así la conmutación sea más rápida. Entonces se deja como yes. Y el failback lo que hace es, cuando se produce una caída, la tarjeta que estaba caída vuelve a pasar como activa. Es decir, si tenéis un timing que es activo-pasivo y se cae la tarjeta activa, la pasiva empieza a funcionar. Cuando hayáis reparado ese problema de la que estaba activa y la pongáis en funcionamiento, si tenéis marcado el failback, lo que hará es volver a la tarjeta reparada. Si le decís que no, se quedará funcionando la tarjeta standby hasta que la standby falle, es decir, la que estaba standby ahora la tenemos como activa. Si esa falla, volverá a pasar a la otra. En almacenamiento y SCSI es importante que pongáis el failback en no. ¿Por qué? Porque si tenéis problema en una tarjeta de red que está constantemente subiendo, bajando, pues provocáis que el tráfico de almacenamiento esté continuamente conmutando y eso genera una sobrecarga importante y hace que al final no llegue a conectar con el tráfico, es decir, con el almacenamiento como tal. Entonces, aquí en este caso nosotros si lo dejamos como yes. Y por último, lo que veíamos era que los adaptadores podían estar como activo, como pasivo o sin uso. Pues esto consiste tan solo en elegimos el adaptador que queremos y lo movemos abajo si lo queremos pasivo o lo movemos abajo si lo queremos sin uso. De forma predeterminada nosotros decimos, pues queremos que todos los port groups que se creen vayan como activo. Lo dejamos así, todo port group podrá salir por ambas NICs. Le damos a OK. Y si ahora nos vamos a este port group en concreto, el de test, le decimos editar, nos podemos también sobreescribir el orden. Y en este orden le decimos que el tráfico de esas máquinas virtuales solo van a salir por el port group, perdón, por la NIC 1, a no ser que se produzca una caída y entonces saldrá por la NIC 2. Le damos a OK. Y aquí podéis observar aquí abajo en Active Adapters y Standby la configuración que hemos hecho. Le damos a Close y ya tenemos pues nuestro Virtual Switch configurado. Si tenéis alguna duda, porque vamos a pasar ahora al caso práctico. Nos comenta Ángel que cómo puede aumentar de 128 puertos un Virtual Switch distribuido. Pues, si no recuerdo mal, aquí nosotros no tenemos Virtual Switch distribuido, tendríamos que crear uno. Seguramente que no me deje, porque no tengo NICs. Vamos a decir que añadimos después. Y cuando lo editemos, a nivel del switch, tendría que verlo concretamente. De todos modos, creo que está por aquí el poder aumentarle el número de puertos. A nivel de los switches estándar, sí te puedo decir que lo puedes cambiar desde aquí. Tendría que mirártelo. Aquí le puedes subir sin ningún problema. De todos modos, me lo dejo apuntado y lo vemos. Como comentaba, vamos a ver el caso práctico. Como podéis comprobar, en este caso práctico hablamos de la empresa E2H ha decidido
ampliar su infraestructura virtual, que actualmente cuenta con un único host SXI con almacenamiento local y red a 100 megabits por segundo. Buscan añadir un segundo host, redundar su infraestructura de red y añadir almacenamiento a iSCSI. El presupuesto del que disponen no les ha permitido adquirir más de 3 switches gigabit y las NIC necesarias para afianzar los nuevos servicios como vMotion y HA. Haciendo uso del nuevo material y el ya existente, es decir, los nuevos switches, tarjetas y los switches 100 megabits que tenían, vamos a proponer un diseño y vamos a mostrar cómo se configura. Sí, aquí pues lo que os preguntaba al principio, si queréis participar o tenéis o pensáis que podéis y demás, pues vamos a probar el tema del micro. Nos comenta Ángel. Vamos a... Hola Ángel, si quieres hablar, a ver si... Hola Ángel. Hola Ángel. Ángel, te he dado permiso para la voz. Ramón, sí, por escrito puede ser también. Te he dado permiso para la voz. Ahora tienes que darle en tu voz sobre IP, desplegarlo y decirle que te habilite el micro. Hola Ángel. Hola, ya te escuchamos. Sí, la idea es añadir el segundo host y con los 3 switches que tenemos, gigabits más el switch 100 megabits que tiene, pues hacer uso de los 4 switches y ver cómo configurarlo. En este caso, os comento, para facilitaros un poco, la idea sería que 2 de los switches gigabit se utilicen para almacenamiento y entonces nos queda un switch gigabit más un switch 100 megabits para el tráfico de máquinas virtuales. Entonces sería cómo configuraríais en este caso el Virtual Switch o los Virtual Switch. Vale, vale, lo que comenta Ángel es cierto, es decir, tienen que tener los mismos nombres en ambos Virtual Switch y a nivel de diseño, vamos a abrir por aquí para tampoco demorar mucho, a ver si un Visio para ver si podemos aquí. La idea sería, tenemos los dos hosts, 1 y 2, y hemos comentado que tenemos los switches. Aquí uno, aquí otro y otro. Y por ejemplo el almacenamiento lo vamos a meter como esto. Estamos comentando que este switch es de 100 megabits y que el resto es de 1 gigabit. Teniendo eso en cuenta, sería ver cómo haríais los balanceos y los trunking de cada uno de los switches. En este caso, suponiendo por ejemplo que aquí vamos a sacar para dotar de redundancia y alta disponibilidad, sería aquí, esto como mínimo estaríamos hablando, está aquí, de nuevo aquí, para dotar, como comentamos, el networking de alta disponibilidad, y de nuevo de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y todos ellos los vamos a poner para que se vea más claro. Ese sería el diseño que iríamos buscando, que es lo que va buscando, por así decirlo, el cliente. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo configuraríamos, por ejemplo, el Virtual Switch de máquinas virtuales? Pues el de máquinas virtuales, que lo podríamos poner como el Virtual Switch 0, le vamos a dar aquí para que se vea mejor, que si no... Estamos hablando que el Virtual Switch 0 tiene 2 NICs. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo configuraríais esas NICs en el Virtual Switch
0. ¿Pondríais las dos como activa, una como activa y otra como pasiva? ¿Cómo lo haríais? ¿Tú qué opinas, Ángel? Y Ramón por el chat, ¿qué opináis? Y Manuel también. ¿Cómo lo pondríais? ¿Las dos como activa? Estamos configurando ahora mismo el Virtual Switch 0, que es el tráfico de máquinas virtuales. Y tenemos dos NICs, porque hemos dicho que la empresa quiere redundar el tráfico. ¿Qué pondríais? ¿Las dos NICs de cada host? Es decir, esta NIC y esta NIC la pondríais como activa, o la pondríais una como activa y otra como pasiva. Vale, en este caso, a ver si más o menos entendéis lo que os quiero decir. Aquí tendríamos esta y a su vez tendríamos pues lo que hemos dicho, la segunda NIC aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Si os dais cuenta, hemos dicho que vamos a reutilizar un switch de 100 megabits. Si ponéis las dos NICs como activas, estáis provocando que unas máquinas vayan a 100 megabits y otras vayan a gigabit. Como comenta Gonzo por el chat, que si ponemos las dos como activas, estaríamos provocando cierto cuello de botella para otras máquinas. Entonces, este por group, lo ideal sería, hasta que el cliente pueda adquirir un switch nuevo de gigabit para poder cambiar el de 100 megabits, tendríamos que poner activo pasivo. Y la activa sería el enlace que va por gigabit en ambos switches y la pasiva sería la NIC que fuese al switch de 100 megabits, para que en el peor de los casos, si se cae el switch este o alguno de los enlaces, por lo menos pueda estar funcionando por los 100 megabits. ¿Eso lo habéis entendido ahora que os lo he comentado? ¿Vale? Pues esa sería la idea, porque si no, ocurriría ese cuello de botella. Nos comenta Ramón que es un poco lioso. Sí, es bastante lioso, pero suele ocurrir que todavía hay empresas que tienen switches a 100 megabits y te encuentras que, aunque ya estén más económicos los switches de gigabit, siguen trabajando con los switches de 100 megabits. Ya tenemos también a Gonzo por el micrófono. ¿Algo que comentar, Gonzo? Vale, no lo escuchamos, no sabemos si es que no tiene nada que comentar o que no está por el micro. Pues entonces ya tendríamos nuestro Virtual Switch para máquinas virtuales. Ahora después necesitaríamos también el tráfico de gestión. Ese tráfico de gestión tenéis la posibilidad de poner tantas NICs como decidáis. Es decir, en este caso he puesto 2 NICs, pero hemos dicho que la empresa tenía todas las NICs que necesitaseis. Ya hemos utilizado 2 NICs para tráfico de máquinas virtuales. Para el tráfico de gestión, ¿qué utilizaríais? ¿Cuántas NICs? Vale, pues cogeríamos 2 NICs más y hemos dicho que el tráfico de gestión también podíamos poner lo que era el tema de HA. Pues tendríamos, compartiríamos porque decir que el tráfico de HA son Herbits, es muy poca cantidad, entonces no influye en ancho de banda. Ese sería el Virtual Switch 1 y hemos dicho que sería Management y alta disponibilidad. Y en este caso, ¿cómo configuraríais las NICs? ¿En activa pasiva, activa activa? Es decir, ¿sacarías activo por la de gigabit y pasivo por la de 100? ¿El qué? Perdona, Ángel. Vale, sería entonces de nuevo activo por 1 gigabit y pasivo por 100 megabits. Suele ocurrir que a lo mejor puede resultar útil si ya queréis hacer un tuning mayor, que los softwares de backup suelen trabajar por la red de management. Entonces, ¿qué ocurriría? Decir también, para ponerlo más claro, en este Virtual Switch tendremos un bien kernel port para management por la VLAN, por ejemplo, 10, y tendremos
este y después si queremos otro para HA también se puede poner, pero dejamos ese. ¿Qué ocurre? Que en management consume bastante tráfico. Si tenéis software de backup, porque se hace a través de la red, si es un software por red, se hace por ahí el backup. Si tenéis más de un port group, podéis coger y cambiar la configuración de teaming. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un gigabit también, el switch de 100, podéis decir que gestión vaya por este enlace y en el peor de los casos vaya por aquí y viceversa. Que para el tráfico de vMotion, por ejemplo, si va por el mismo, lo mandéis por aquí y esté en standby. Es decir, ponéis activo, pasivo, pasivo, activo, dependiendo cada servicio. Estaríamos diciendo que si tenemos management y vMotion por el mismo, es decir, en vez de management y HA, tenemos management y vMotion por el mismo, podríamos poner activo y pasivo para management y pasivo, activo para vMotion. Así no tendríamos, si ponemos activo, pasivo, ambos, estaríamos saliendo por el mismo enlace. Entonces estamos desaprovechando, siempre y cuando este fuese a 1 gigabit, estaríamos desaprovechando este enlace y congestionando uno tan solo. Entonces lo que hacéis es cambiáis el orden de balanceo y estáis aprovechando todos los enlaces. Es un poco lioso, como os comento, si tenéis alguna duda me lo comentáis y listo. Vale, pues ya hemos visto máquinas virtuales, hemos visto HA. Al cliente le falta vMotion y quiere tener también las redes de almacenamiento. Para almacenamiento, os las voy poniendo, necesitaríamos de nuevo 2 NICs, porque el cliente quiere multipath, tener 2 caminos. Ya tenemos 2 NICs ahí, las mismas NICs que están aquí las tendríamos a la derecha. Y estas NICs, pues, ¿cómo la configuraríais? La configuraría. Vale. Comentar que iSCSI tiene ciertas cosas que las veremos en el capítulo de almacenamiento a tener en cuenta. En este caso, os voy a comentar, para tenerlo más claro, crearíamos 2 virtual switch. Ya os comentaré cómo hacerlo con uno, pero lo haríamos con 2 virtual switch. ¿El por qué? Como iSCSI por cada red tiene un direccionamiento diferente, cada red tiene un direccionamiento diferente, si le ponemos activo, puede ocurrir que intente sacar un tráfico a una de las IP de iSCSI que es diferente a la que tiene configurada, entonces el tráfico se perdería. Lo que haríamos es crear 2 virtual switch del tipo bien kernel, el port group, y le asignaríamos una NIC a un port group, la 3 por ejemplo, y a este le asignamos, y así estamos dejando el tráfico totalmente aislado, porque iSCSI, como trabaja con 2 direccionamientos, necesita tener su propio dedicado. Y ya, sí. Si tienes fibra, la fibra no se considera tarjeta de red, por lo tanto no puedes crear networking. Es decir, no tienes la opción de hacer por groups ni virtual switch con las fibras. Es decir, exactamente, es lo que comenta. Como es conexión directa, no tenemos este problema. Imaginaos que, por ejemplo, ser cables de red, como comenta Ángel, son fibra. Pues lo que estamos haciendo con este método de configuración del networking es como si le estuviéramos dedicando un cable de red o el símil de una fibra al host. Es decir, el host tendría esta fibra más esta fibra. El modo de hacerlo es separando las tarjetas. ¿Cómo las separamos? Creamos un virtual switch con una tarjeta y otro virtual switch con otra tarjeta. ¿Por qué? Porque realmente iSCSI aquí lleva 2 controladoras. Lleva la A0, A1 y lleva también la otra controladora sería la B0 y la B1. ¿Qué ocurre? Que los puertos que son 0 tienen un direccionamiento de este estilo y los puertos que son 1 llevan un direccionamiento de este estilo. Si le pusiéramos en iSCSI las 2 como activas, ¿qué ocurriría? Pues que podría sacar tráfico por aquí y por aquí. Entonces tiene la incongruencia de que si a esta NIC la hemos configurado con la IP1, le estamos permitiendo que llegue a la 2, pero no va a llegar y pierde los enlaces con el almacenamiento iSCSI. Y ya por último, lo que nos faltaría
pues sería la red de Vmotion. Para Vmotion, ¿qué pondríais? ¿Una tarjeta? ¿Dos tarjetas? ¿Qué opináis? ¿O lo sacaríais por alguna de las tarjetas que ya existe? Es decir, Vmotion en este caso, ¿cómo lo haría, por ejemplo, yo? En vez de meter una séptima tarjeta, que es bastante, ya hemos dicho que por aquí estábamos sacando el tráfico de máquinas virtuales, tenemos las NIC dedicadas, y hemos dicho que Management y HA, es decir, este tráfico viajaba por la misma VLAN. HA consumía muy poco y Management tan solo se consumía cuando el software de backup entraba en funcionamiento. También decíamos que Vmotion no era un tráfico crítico. ¿Cómo lo configuraría entonces yo? Utilizaría las NICs del Virtual Switch 1, haciendo lo que anteriormente hablábamos. El Virtual Switch 1 se va a encargar de Management, que también es HA, voy a poner Management HA para no confundir, y Vmotion. ¿Y cómo hago para aprovechar, como antes decíamos y creo que lo comentaba por ahí el administrador, Gonzo? Pues me creo un Virtual Switch donde el port group, en este caso, a nivel de Virtual Switch, las dos NICs están como activa-activa, pero en el port group de Management le digo que es activo-pasivo. Y en el port group de Vmotion le digo que es pasivo-activo. Así estamos diciendo que por este enlace viaja Management y por este enlace viaja Vmotion cuando ambas están activas. Pero si se produce una caída, Vmotion viajará por aquí con Management o Management viajará conjuntamente con Vmotion por aquí. Como Vmotion lo vais a hacer en pocas ocasiones, y aquí estamos hablando en 100 megabits, mandaríamos Vmotion por aquí, porque vamos a hacer menos uso de que seguramente el gigabit que vamos a necesitar para las copias de seguridad. Ramón nos pregunta que si gigabits hacia los dos hosts. Sí, siempre y es casi mínimo gigabit. Y si ya puede ser 10G, mejor que mejor. ¿Entendéis esta parte de Vmotion? Si queréis os la enseño en configuración para que la tengáis más clara. Lo que estamos haciendo es balancear las NICs. Aquí cogeríamos y si nos creamos este port group, lo eliminamos y este port group también lo eliminamos y nos creamos el port group que comentamos. No hemos creado el port group de Management, que está aquí, lo marcamos, le damos una IP y una VLAN. Hemos dicho que sería la VLAN 10 y sería en Management y HA. Nos va a pedir una IP, se la damos. Y ahora le vamos a cambiar a posteriori el método de balanceo. Y lo que hemos dicho es que va a salir por la NIC que está a gigabit. Pues le ponemos aquí, es decir, activa la 1, pasiva la 2. Y ahora lo que hacemos, nos creamos, porque como Vmotion y Management va a viajar por las mismas NICs, nos creamos el puerto de Vmotion, le damos la VLAN que hemos dicho, marcamos que para Vmotion, le damos direccionamiento y ahora le editamos el método de balanceo. Y si Management está activa 1, pasiva la 2, en Vmotion vamos a hacer al contrario. Vamos a decir que la 1 es la pasiva. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Utilizar todos los enlaces. Estamos haciendo, como decíamos en el dibujo, que Management vaya por aquí y Vmotion vaya por aquí. Y que si se produce caída de alguno de los enlaces, en el peor de los casos, Vmotion y Management van a viajar por el mismo enlace. Pero si no hubiésemos hecho esa modificación del enlace, todo estaría viajando por este enlace y este se estaría sin utilizar. ¿Alguna duda? Vale, pues nada, si tenéis alguna consulta o algo, más que nada porque también ya os tengo aquí, llevamos 1 hora y 25. Vale, pues nada, gracias a ti, Ángel. Muchas gracias a todos los que habéis asistido hoy. Perdonad que se haya
he alargado este webinar, pero pienso que el último caso pues, puede resultar de ayuda y creo que puede ser interesante si lo volvéis a escuchar, le dais una vuelta y demás. Y creo que nada, que aunque haya sido largo, pues muchas gracias por aguantar una vez más. Y nada, nos vemos aquí en el siguiente webinar. Os mandaré hoy o mañana el acceso. Y gracias a todos. Recordaros, podéis dejar vuestros comentarios por Twitter. Y nada, que tengáis un buen fin de semana. Un saludo a todos. Gracias.